Bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Revelación, capítulo 4. Libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 4. Libro de Apocalipsis, capítulo 4. Libro de Apocalipsis, capítulo 4. Dice así la poderosa palabra de Dios. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Padre mío y Dios mío, en el bendito y santo nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, una vez más, mi Rey, Señor, voy delante de tu altar de gloria, delante de tu trono de gracia, de poder y de autoridad, mi Dios y Rey, para darte toda la honra, mi Señor, toda la gloria, toda la alabanza y la adoración a ti, porque solo tú eres digno de recibirlo. Y fuera de ti no hay otro, porque tú, mi Dios, eres el único y verdadero Dios, a quien pertenecen el honor y la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito y alabado sea mi Señor, su santo nombre. Y te doy gracias una vez más, Padre eterno, por la provisión de tu palabra para la iglesia. Tu palabra, mi Señor y Dios, es vida. Tu palabra es poder. Tu palabra es autoridad, Dios. Tu palabra, Dios mío, es luz para nuestro caminar, Dios. Bendito sea mi Señor. Bendícenos a través de ella, a través de tu Espíritu Santo. Usa mi vida, Señor, para la exhortación de tu palabra, para hablar conforme a tu palabra, lo que tu palabra dice y no lo que yo quiera decir, Señor. A todos los que van a oír tu palabra, te ruego que por el mismo Espíritu Santo tú traigas a sus vidas un espíritu educable, un espíritu enseñable, Dios. Que a nadie encuentre tu Espíritu Santo resistiendo tu palabra, sino que tenga cabida en cada corazón para que cumpla el propósito para la cual es enviada, Dios. Bendícenos a través de ella. Te lo pido por misericordia
en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Recupere su asiento, por favor. Voy a leer un versículo paralelo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, versículo 27 al 29, dice así: Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, aleluya, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. El título de la palabra del Señor es: La iglesia estará en el reino de los cielos y los juicios de Dios sobre el mundo impío. Cada vez que estamos ante la realidad de predicar, hermanos míos, siempre tomo este ejemplo y se los enseño a los hermanos en clases de homilética. Antes de Moisés ir al pueblo, él iba al monte a orar. Dios lo llamaba. Por lo tanto, Dios le decía lo que tenía que hablar al pueblo. No es cualquier cosa. No es llegar y predicar cualquier cosa. No es tampoco lo que nosotros queramos, sino es lo que Dios quiere que nosotros recibamos. Entonces, la importancia de ir a la presencia del Señor para poder pedir una palabra, para poder predicar, para poder entregar una enseñanza a la iglesia. Y doy gracias siempre al orar por la provisión de su palabra para la iglesia, porque hace muchos años yo estaba como hermano en una congregación y recuerdo que había en la casa del Señor había un grupo de hermanas que se denominaban voluntarias del día viernes. Eran hermanas ancianas ya, que obviamente usted sabe que una mujer anciana ya terminó su tarea con sus hijos, están todos grandes, a excepción que no esté criando los nietos. Ya no hay mucha responsabilidad, no hay mucho que hacer en el hogar. Muchas de ellas ya habían enviudado, o sus maridos también servían al Señor. Por lo tanto, eran mujeres dedicadas, o sea, son todavía mujeres dedicadas al obra. Y cada día viernes la iglesia se componía de como 30 y tantas templos en distintos lados. Por lo tanto, ellos iban los días viernes y hacían culto y salían a predicar a la calle, que era un trabajo de evangelismo, ¿ya? Y en esa oportunidad yo estaba acá en la casa y cuando ellas vinieron, pasaron a tomar once. Mientras estaban tomando ellas once, yo salgo por el pasillo hacia allá y no pude pasar de la puerta que había ahí. El Espíritu Santo me detuvo y me hizo entrar a la casa del Señor. Cuando entré, el Espíritu Santo me hizo orar, me llamó a orar y me puse a orar. No sabía yo para qué. Y me puse a orar. Y luego que me levanté, yo cuando estaba orando sentí unas personas entrar. Y me puse de pie. Y mientras estaban, yo pensaba salir. Y ellas me detuvieron y el Espíritu Santo de Dios estaba sobre ellas. Y una hermana de ellas, profetisa de la iglesia, la única profetisa que yo vi ahí, ¿por qué se lo dijo profetisa? Porque uno dice la profeta, no. El nombre femenino es profetisa. Para el varón es profeta. Yo siempre digo, ni eso ha aprendido la gente a nombrar como tiene que ser. Porque hasta en eso son desordenados mucho. Y porfiados y contrarios a lo que se les enseña por la palabra. Por lo tanto, el término es profetisa. ¿Por qué lo digo única? Porque la conducta de ella, el Espíritu Santo la usaba y uno tiene que saber y uno tiene que reconocer esas cosas. Porque mucha gente habla de su corazón. Por lo tanto,
ella levantada me habla algo y mientras ella me habla eso, viene el Espíritu Santo sobre su vida y comienza a hablar. Me dice, mi siervo, porque la profecía tiene como fin declarar lo futuro. Y recuerde que siervo, lo he dicho siempre, los pastores hoy día le dan una connotación más alta. Oh, ¿cómo es el siervo? Lo miran para arriba. No, siervo, hermanos míos, es un servidor del Señor. Y no es muy importante. Un servidor no es importante, es un servidor de una casa, es un simple servidor. Amén, iglesia. Amén. Y somos usted y yo, eso es lo que somos, servidores del Señor, nada más. Me dice, mi siervo, nunca te faltará el pan para el pueblo. Nada más, nada más. Amén, Señor, muchas gracias. Y llegó a mi corazón. Y hasta el día de hoy, hace 21 años, así ha sido. Amén. He estado hasta el último día domingo que me toca predicar y no tengo de qué predicar porque no predico lo que yo quiero. Señor, ¿de qué quieres que hable? ¿De qué quieres que predique, Señor? Porque Dios conoce la necesidad y la realidad de la iglesia. Amén. Y Él, cuando Él me llamó, también me dijo, allá te quiero para que prediques mi palabra como yo quiero. Y hay del que se levante contra ti. Entonces, no es como yo quiero la cosa, ni como usted quiere. Porque hay algunos de la iglesia así, porque quieren que se les predique como ellos quieren. Suavecito, tiernamente. ¿Ah? Pero no estamos aquí para agradar, no hemos sido llamados para agradarnos a nosotros mismos. Hemos sido para llamar a aquel que nos llamó, aquel que nos tomó por soldado y aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, hermano. Santo sea el Señor. Mientras lo estemos agradando a Él, pero no se preocupe lo demás. Gente le va a agradar, otro no estoy preocupado de la gente. La gente puede pensar de mí como bien le parezca. Me interesa la opinión que tiene mi Señor de mí. Y si mi Señor y su Espíritu Santo están conmigo, con eso yo me quiero. Eso es lo que más vale. Eso es lo más importante, iglesia. Y le recomiendo que haga lo mismo. Que siempre hay gente preocupada de que otros consientan, de que otros acepten, que si les parece que es pastor, a mí no me parece. Ese es el problema de las personas. Somos, dijo un hermano y me gustó mucho, lo que Dios dice que somos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermanos míos, doy gracias a Dios por eso, porque nunca ha faltado la provisión, el pan. Y claro, el lenguaje figurativo uno lo entiende porque Jesús dijo, yo soy el pan fresco que descendió del cielo. Y eso es figura de la palabra del Señor. Que ese es el alimento para nuestra alma. Porque por la palabra de Dios la iglesia vive. Por eso la iglesia se sostiene. Porque no hay nada más sólido que su bendita y poderosa palabra. En medio de este mundo lleno de engaño, mentira y maldad, la única verdad es su bendita y poderosa palabra. Amén, Señor. Y como lo dice el título, me habló esta palabra del Señor de esto a predicar, hermanos míos, de los juicios de Dios que vienen sobre el mundo impío. Cuando estuve en una congregación por 5 años y los hermanos predicaban del libro de Apocalipsis, hablaban de los juicios, pero predicaban los juicios para la iglesia. Entonces le tenía miedo al Apocalipsis. No quería ni leer el Apocalipsis, porque había muchos juicios ahí. Y luego de estar en otra congregación, un pastor decía, una iglesia que no tiene conocimiento de Apocalipsis es una iglesia incompleta. Y lo tomé muy en serio, porque lo dijo muchas veces y entendí que Dios me estaba hablando. Y pasé 4 años en el secreto con el Señor estudiando. Y el Señor me guió a leer muchas fuentes, muchas predicaciones, muchos libros, a escuchar escatólogos, teólogos, porque esto no es revelado. La revelación de Dios es que nadie está aquí, pero hay que estudiar. Santo sea el Señor. Entonces algunos piden revelación a Dios y creen que Dios... No. Pedir revelación a Dios, hermano, es que Dios nos haga y nos ayude a entender su bendita palabra. Entonces al cabo de 4 años, hermano, entendí que cuando ya estuve preparado en el aspecto de lo que yo necesitaba saber y necesitaba aprender, entonces si lo entiendo, yo puedo predicar a la iglesia. Si no entiendo, no puedo hablar, porque si estoy confundido, voy a confundir a la iglesia. Y eso es lo que pasa hoy día. Hay muchos que están confundiendo a la iglesia. Hay muchas escuelas de interpretación con respecto al libro de Apocalipsis. Unos dicen que nos vamos antes de la tribulación, de la gran tribulación. Otros dicen que a la mitad de la tribulación. Otros dicen que pasada la gran tribulación.
Entonces dice la palabra del Señor que no nos puso para recibir ira, sino salvación. Y no es lo que crea personalmente, sino que lo veo en la Escritura, que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Así por lo menos son los eventos escatológicos, los eventos futuros. Entonces quiero leerles, hermanos míos, cómo es el orden de los acontecimientos escatológicos, ¿ya? Lo futuro, lo que viene, eso es la escatología. Uno siempre escucha y tiene que estudiar acerca de esto para ver de qué se trata. Entonces, lo primero que nosotros esperamos en orden es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, así lo dice la palabra del Señor. El arrebatamiento o rapturo. Cuando el Señor venga, nos saque de la tierra, nos lleve al reino de los cielos. Seguido del tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. El tribunal de Cristo, cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, no vamos a un juicio. Porque el juicio se anuló cuando usted y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Todos los que están aquí han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Porque si no hay alguno, hoy día mismo acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Porque Él es el único que salva. Amén. No salva estar en la iglesia. No, salva a Jesús el Señor. No salva los años en la iglesia. Solo salva el haberlo aceptado a Él como Señor y Salvador y ser hecho, como dice San Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hijos de Dios, no evangélicos. Evangelio es lo que anunciamos, buena noticia. Eso es lo que anunciamos. Pero somos hijos de Dios cuando le recibimos en nuestro corazón. Aleluya. ¿Cuántos le han recibido? ¿Cuántos tienen la seguridad de ser hijos de Dios? ¿Cuántos tienen el sello de propiedad? Porque cuando el Señor dice, este es mío, y lo sella, dice, con el sello del Espíritu Santo. Y tienen escritos aquí, no es una luz. Tienen escrito aquí el nombre. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Cuando vio Juan a los 144,000 sellados, dice, daña todo lo demás, pero no dañes a los que están sellados en su frente. Y Apocalipsis 14:1, ahí lo dice. Para que usted quiere saber cuál es el sello. El sello dice que tenía el nombre del Padre y del Hijo escrito en su frente. O sea, Dios lo conoce. Cuando usted manda una carta de qué otro país, afuera le pone un sello. Ese sello es de seguridad. Si usted lo envía afuera del país, ese sello dice República de Chile. Por lo tanto, pertenece a esta nación. Por lo tanto, cuando usted es sellado, tiene en su frente el nombre del Padre y del Hijo, propiedad de Dios. ¿Tiene ese sello? Amén. Porque si no lo tiene, preocúpese. Preocúpese. Santo es el Señor. Bueno, no nos vamos a ir para ese lado. Entonces, el tribunal de Cristo, cuando nosotros lleguemos al tribunal de Cristo, no vamos a un juicio. Le vuelvo a repetir, el juicio se anuló cuando usted y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Porque antes estábamos perdidos. Las actas, los decretos que pesaban contra nosotros nos eran contrarios. Como pecadores dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El regalo de Dios, la salvación, es vida y vida eterna. Gloria sea su nombre para siempre. Por lo tanto, el momento que usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, el juicio se anuló en usted. Ahora usted y yo somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, coherederos con Cristo a las glorias eternas. Que el mundo diga que estamos locos, esa es cosa de ellos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos delante del tribunal del justo juez, nosotros vamos a recibir corona, vamos a recibir premio. ¿Por qué? Por el trabajo, dice, que hemos hecho aquí en la tierra. Por eso siempre digo, hermano, el Señor lo llamó para trabajar, no para estar sentado en una silla, hermano. No para no hacer nada, venir e irse, no, para hacer algo en la obra. ¿Por qué? Porque vamos a ser recompensados por el trabajo que hayamos hecho aquí. Amén, iglesia. Y luego dice, seguido de las bodas del Cordero. Recuerde que la figura que coloca Pablo, la figura que coloca el Señor, es de una novia. La iglesia es la novia del Cordero. Jesucristo es el novio. Cuando llegue el tiempo final, cuando venga el arrebatamiento, cuando el Padre le diga, ahora, ve a buscar. Él está ansioso. Oh, gloria a su nombre. Oh, yo siento la gloria de Dios aquí, iglesia.
Hay poder del Eterno, Amén, aleluya. Señor. Porque cuando se habla de Él, de su gloria, de su grandeza, Él, hermano mío, es exaltado, Él es glorificado, Él es bendecido. Entonces Él llena este lugar. Gloria a su nombre. Porque nosotros tenemos que estar en segundo lugar. Él primero. Fuimos llamados para hablar de Él, para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él, iglesia. Alabado sea su nombre. Entonces recuerden que el Señor Jesús tomó esta figura de las bodas tradicionales judías. Así era cuando se comprometían los jóvenes, y a veces desde niños, en la antigüedad estoy hablando, en los tiempos de nuestro Señor Jesús, hoy han cambiado un poco la costumbre. En el tiempo del Señor Jesús, los padres comprometían a los novios, y a veces de temprana edad, 8 años, los comprometían, teniendo... El padre del novio iba a casa de los padres de la novia llevando dos cosas. Una, la mejor oferta, que era una dote, podía ser en dinero o en animales, en ganado. Y lo otro era un odre de cuero donde llevaba vino. En caso de quedar en acuerdo, celebraban y sellaban el compromiso bebiendo un vaso de vino. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, cuando eso era hecho, si lo hacían en la adultez, el joven se iba a preparar lo que se llamaba el tala, que era la habitación donde ellos iban a vivir. Donde ellos iban, había un chaperón que los acompañaba. Los judíos son estrictos en sus costumbres. Por lo tanto, cuando alguien le preguntaba al novio, ¿y cuándo es el matrimonio? Él decía, solo mi padre lo sabe, porque los jóvenes no sabían. El compromiso lo hacían solo los padres, sin estar presentes. En muchos casos de ellos, sin estar presentes los novios. Entonces, él le decía, no lo sé, solo mi padre sabe. Por eso Jesús dijo, y tomó esta figura y dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ni los ángeles, dice, ni el Hijo, solo el Padre. Amén, iglesia. Amén. Entonces, cuando el Padre, Él está preparando lugar, dice San Juan 14, 1-3, Él está preparando lo mismo que hacía el novio judío, eso es lo que está haciendo el novio hoy día. Preparando lugar para su amada, para su amada iglesia, allá arriba en el reino de los cielos. Él está preparando no solo una, son miles, porque la iglesia no somos unos poquitos, somos miles y millones en el mundo entero. Somos y componemos la novia del Cordero bendito de Dios. ¡Aleluya! ¿Es usted novio del Cordero? Amén. Santifíquese. Amén, Señor. Va, ¿qué pasó? Se le fue el gozo. Se fueron abajo nuevamente. A cada rato decía lo mismo, tenía aburrido. Bendito sea el nombre del Señor, porque dice que el que es parte del cuerpo de Cristo se santifica. Busquemos santidad. Y si alguien busco la santidad más que nadie en el mundo, no que la logre, dijo, pero la busco. ¿Me entiende, hermano? Jamás vamos a llegar a una estatura totalmente santidad única, no, jamás. Pero tenemos que buscarla. Si hay mancha en nuestra vestimenta, hay que limpiarse. Bueno, entonces, eso es lo que está haciendo nuestro Señor allá. Preparando el lugar, y cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, ahí nos vamos, y viene, entonces ya vamos a ser la esposa, ahí se transforma en matrimonio, porque vamos a estar con Él por una eternidad. Qué maravillosa figura, ¿verdad? Bien, luego, mientras tanto, aquí en la tierra, la gran tribulación, no es tribulación es algo pequeño, es la gran tribulación, los juicios de Dios sobre el mundo impío. Luego viene la batalla de Armagedón. Luego viene la segunda venida de Cristo, no confundirse con el arrebatamiento de la iglesia. Hay algunos que lo nombran como segunda venida. No, no es la segunda venida, es el arrebatamiento de la iglesia. Porque en el arrebatamiento Cristo viene a buscar a su iglesia. En la segunda venida Cristo viene con su iglesia, que es muy distinto. En el arrebatamiento dice que será en un átomo, en un abrir y cerrar de ojo. Haga ese ejercicio usted. No hay tiempo para nada, como lo muestran las películas. Algunos ven las películas para ir a predicar. Después hay un hermano que estaba predicando un día en una iglesia, lo llamaron al tiro a la corrección. Estaba predicando de las películas. Predique de la Biblia, dijo pastor. Hay que predicar lo que dice la Biblia. No es que en las películas muestran que va a doblar la ropa, que se va a despedir de este. No, hay que leer la Biblia. No predicamos de las películas. ¿Ah? Con eso Hollywood ha ganado mucha plata por nada, engañando a los incautos. Y aún dentro de las congregaciones hay gente incauta, que le gusta ver más las películas que leer su Biblia. No, a mí me gusta leer la Biblia. Es el original ahí. Amén, iglesia. Esto es seguro. La palabra es segura. Bueno, entonces, en la segunda venida dice que todo ojo le verá. En el arrebatamiento es un abrir y cerrar de ojo. Él no viene a la tierra. Él nos espera, dice, en una nube de gloria. Eso es el arrebatamiento. La segunda venida es cuando Cristo venga.
En el arrebatamiento somos sacados de la tierra al cielo. En la segunda venida, del cielo a la tierra, para el reinado milenial, porque es lo que sigue después, el reinado milenial. 1000 años de reinado, un reinado de paz con Cristo. Luego el juicio del gran trono blanco. Aquí todas las naciones, todas comparecerán delante del justo juez. Ellos van al juicio. Santo es el Señor. Y luego, por último, la eternidad. Así son los eventos escatológicos en orden. Por lo tanto, cuando Juan dice aquí en el capítulo 4, después de esto miré, después de esto, Pedro dice, Primera de Pedro 4:17 dice lo siguiente, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hay otro lado que dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde irá a parar el impío y el pecador? La Biblia lo dice. Santo es el Señor. Entonces, no nos asegure que estemos en la iglesia y que seamos salvos, hermano. No nos asegura. Por eso que hay que tener la seguridad, la confianza, que nuestra conciencia no nos acuse, porque podemos decir, no, yo estoy tranquilo en mi conciencia. Mayor que nuestra conciencia es Dios. Entonces deje que Dios le diga a usted cómo está. Pregúntele a Él, hermano. Si no tiene la seguridad, Señor, verdaderamente soy salvo. Si no está sellado, Señor, necesito que me selles. Señor, no estoy inscrito en el libro de la vida. Señor, inscríbeme en el libro de la vida. Porque no necesita verlo, solo creerlo. Porque eso se hace cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador. Pero recuerde que el lápiz que escribe al otro lado tiene goma también. Santo es el Señor. Dice que no borrará su nombre del libro de la vida. Eso quiere decir que también puede ser borrado del libro de la vida, hermano. Amén. Gloria al Señor. Entonces no estemos nunca seguros porque si no estamos confiados, nos relajamos. No, hermano. No hay que estar nunca relajado. Bien. Entonces, después de esto, Juan se refiere a lo que ve primero. Recuerde que ahí vienen las 7 iglesias del Asia, a las que Dios les hace un examen celestial. Y que Dios castiga, corrige, porque muchos piensan que el castigo es solo para el mundo, hermano. No, la palabra de Dios dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces no crea usted, hermanos míos, que es solo para el mundo impío, también para la iglesia. También Dios puede declarar juicio sobre nosotros si no hacemos lo que Él manda, si no hacemos lo que Él ordena. Por eso a muchos pastores no les gusta el ministerio profético. ¿Sabe? Dice que los profetas destruyen la iglesia. Y eso es un grave error. Lo que pasa es que cuando hay una iglesia que no está ordenada por la palabra, cuando Dios habla a través de un profeta, hermanos míos, desde aquí arriba hacia abajo, las cosas están mal, Dios ordena, corrige. Y si ellos están haciendo negocio y no están alineados con Dios y con su palabra, se les terminó el negocio, hermano. Jeremías en una oportunidad se encontró con un falso profeta y le dijo, si Dios no ha hablado por ti, al cabo de un año, tú mueres. No pasó ni medio año y murió. Entonces a muchos no les gusta. Eso no les gusta el ministerio profético, que es muy necesario dentro de la iglesia del Señor, sobre todo hoy día, hermano. Porque los profetas tienen la autoridad de Dios para soltar bendición, pero también para declarar juicio. Santo es el nombre del Señor. Entonces eso es lo que nos está predicando hoy día. Todos vamos para el cielo. No importa cómo estés viviendo, vamos todos igual. Mentira, la Biblia no dice eso. Esos son profetas mentirosos, pastores mentirosos, que están engañando al pueblo, que no le están diciendo la verdad. Siempre repito esto, Pablo le dijo a Timoteo, predica la verdad, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo quiero salvarme y quiero que usted se salve. Por eso tengo que predicar la verdad, porque no es la verdad mía, es la verdad de la Biblia. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, fíjese cómo el Señor les habla a la iglesia. El carácter justo del Señor es que reconoció lo bueno y lo malo que habían hecho. ¿Qué pasó con esas iglesias? Dios les habló y no obedecieron y desaparecieron todas. ¿Por qué muchas iglesias desaparecen hoy? Muchos le echan la culpa al diablo. El diablo no tiene nada que ver aquí. La iglesia, el Señor de la iglesia se llama Jesús. Y si esta es una iglesia de Cristo, hermano, el Señor es el Señor de nuestra vida.
Si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, Jesucristo es el Señor de su vida. Pero eso quiere decir que tenemos que andar como Él manda, como Él ordena. Pero iglesia y congregación, hermanos, que han querido hacer negocio, que no están alineadas con Dios, desaparecen. También hoy día, y no tiene nada que ver el diablo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús el Señor dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra su iglesia. El Señor a su iglesia la dotó de autoridad. El diablo no nos toca si Dios no se lo permite, porque Dios nos dio autoridad. Y los demonios, si vienen, tenemos autoridad y los echamos fuera en el poderoso nombre de Jesús. Eso es una iglesia de Cristo, donde hay poder y donde hay autoridad de Dios, porque a sus ministros Dios los hizo llama de fuego. Santo es el Señor. Entonces, por eso, hermanos míos, que hay muchas personas que erran en los conceptos, en la palabra. Por lo tanto, ahí vemos a la iglesia, muchas iglesias, hermanos, muchas iglesias. No es que el pastor no se equivoque, pero hay una corrección de Dios. No es que el hermandad se equivoque, pero hay una corrección. Siempre somos llamados al arrepentimiento y al convertimiento, hermano. El convertimiento como proceso dura toda la vida. No es venir a la iglesia e irse. No, eso es religiosidad. Es cada día venir y arrepentirnos y convertirnos cada día de toda nuestra maldad al Dios bendito del cielo. Eso es el camino del Señor. Eso es el camino del Señor. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Santo es el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Entonces, iglesia, cuando Dios habla, le habla a las iglesias, como hoy también habla a las iglesias y también habla al mundo entero. Santo es su nombre. Fíjese que dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. El libro de Apocalipsis tiene un versículo que es el bosquejo completo del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Versículo 19. No 3, no 4, no 7, no, versículo 19. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces lo vamos a leer. Escribe, le dice, tremenda revelación, porque esta es una revelación, no es una visión, es una revelación. Escribe las cosas que has visto, capítulo 1. Y las que son, capítulos 2 y 3. Y las que han de ser después de estas. Aquí, hermanos míos, ya la iglesia no está en la tierra. Ya aquí la iglesia ha sido arrebatada, sacada de la tierra y puesta en el cielo. Fuimos al tribunal de Cristo, nos presentamos a comparecer delante de Él por el trabajo que Dios nos hizo. Por eso, hermanos míos, el Señor nos va a decir, no te di que hicieras esto, no te di talentos, no te di dones. ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con los talentos? No le vamos a responder igual que este. No tuve miedo, lo escondí. Es que en la iglesia no dejaban usarlo, que al pastor no le gustaba. Allá no le vamos a poner excusa al Señor, hermano mío. Porque Dios conoce la realidad. Porque lo que Dios da es para usarlo. Los dones son para beneficio de la iglesia. Los dones no son nuestros. Son para usarlo a beneficio de la iglesia. Para eso hay que estar en comunión con Dios, en la búsqueda con Dios. Señor, úsame, Señor. Aquí estoy, dispuesto, preparado. Para eso Dios pone dones en la iglesia, hermano mío. No es para que nosotros lo usemos o no lo usemos cuando queramos. No, no. Lo que Dios nos da debe estar a disposición de la iglesia. Porque la iglesia se beneficia con eso. Santo es el Señor. Por lo tanto, luego de eso entonces, vamos a las bodas del Cordero. A festejar, a celebrar. 7 años. No sabemos si son en el tiempo de Dios ahí arriba en el cielo o 7 años terrenales. Porque es lo que dura la gran tribulación. Tiempo, mitad de tiempo y tiempo. Eso significa, hermanos míos, 7 años. 7 años de gran tribulación. 7 años de juicio de Dios sobre la tierra. Mientras tanto, la iglesia ahí arriba en las bodas del Cordero. ¿Y quién está triste en una boda? ¿Cómo se come en una boda? ¿Cómo se pasa de bien? No hay nadie triste en una boda. Imagínense allá arriba lo que vamos a degustar, lo que nos vamos a servir. Santo es el nombre del Señor.
Por eso vale la pena, hermano mío, servir al Señor, ser fiel al Señor. Es como le dijo, ellos tenían una duda, cuando Pedro, como era líder y era impulsivo, tiene que hacer el comentario de los demás también. ¿Y qué recibiremos nosotros? Hemos dejado todo. Recuerden que Pedro era pescador. Deja eso ahí, daré pescadores de hombres. Él y su hermano, y siguieron inmediatamente al Señor y dejaron todo lo suyo. Ellos pensaron que iban a quedar sin nada. No, aquí en esta tierra. Por eso que hay muchos tan preocupados de aquí, de esta tierra, de atesorar. El Señor dijo, haceos tesoros allá arriba. Aleluya. Donde el ladrón no roba. Bendito sea su nombre. Donde no se corrompe. Haceos tesoros allá arriba. Eso es estar preocupado de las cosas del cielo. Eso es estar preocupado de las cosas del Señor. Esto es pasajero. Allá arriba es eterno, iglesia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos míos, pocos son los que están viviendo así hoy día. Pocos están buscando el rostro de Dios. Están más preocupados de ganar dinero. Están más preocupados de tener 1, 2, 3 casas, 2, 3, 4 autos. De tener mucha riqueza. Y no están preocupados de buscar el rostro bendito del Señor. Aleluya. Aún dentro de la iglesia, hermano. Muchos que no están preocupados de eso. Santos al Señor. Entonces, Dios nos llama a nosotros a estar preocupados de las cosas de arriba. Trabaje lo que tiene que trabajar. Trabaje lo que tiene que trabajar. Tiempo del trabajo es tiempo del trabajo. Tiempo de Dios es tiempo de Dios. Santo es su nombre. Y eso es todos los días, hermano. No es solo el horario de culto, no. Estoy hablando de todos los días. Santo es el Señor. Entonces, hermanos míos, cuando Juan dice, miré y vio una puerta abierta y escucha, eso señal clara de cuando Dios habla. Cuando Dios habla, Dios muestra y Dios habla, o Dios habla y Dios muestra. Entonces hay seguridad, porque Él dice, cuando Él, después de esto miré y hay que una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, dice, era como de trompeta. Eso quiere decir que era una voz clara, era una voz potente, era una voz fuerte y clarita, así como suena una trompeta. Tomen en cuenta siempre esto en el libro de Apocalipsis, hace más de 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, por ahí anda. Año 90 al 95 fue escrito este libro. Entonces Juan, con su formación, con su preparación, de acuerdo a lo que él sabía y podía, él estaba viendo algo extraordinario, algo maravilloso. No podía, indescriptible. Por lo tanto, como a él se le dijo que escribiera, de una u otra manera, él trató de describirnos a nosotros lo que él estaba viendo. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos una trompeta, nosotros vemos que una trompeta suena claro, una trompeta suena fuerte. Por lo tanto, esa fue la voz que oyó, una voz potente, una voz fuerte, una voz clara. Dice que oí como de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. Y las cosas que van a suceder están desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, capítulo final de Apocalipsis. Las cosas que van a suceder, de lo que no estamos hablando hoy día, de lo que nos está predicando hoy día, de lo que nos está advirtiendo al mundo hoy día. Hermano mío, esto hay que advertirlo. Esto es, usted no lo escuche solamente para usted, es para que usted lo vea, para que usted lo escuche, para que usted lo aprenda y también usted le diga al mundo, le oigan o dejen de oír. Porque cuando usted predique esto, hay mucha gente que se va a enojar con usted. Hay mucha gente que se va a reír de usted. Hay mucha gente que se va a burlar, que se va a apartar. No se preocupe. Nuestro deber no es convencer a la gente. Eso es trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de juicios y de pecados. Pero deber de la iglesia es predicar, hermano. En cuanto tengamos oportunidad de predicar en nuestro círculo cercano. De predicar, eso quiere decir la casa. Eso quiere decir en el trabajo. Esos son los círculos cercanos. Hay que estar predicando estas cosas. Se ríen de nosotros, se van a burlar, no importa. Así también se reían de Noé cuando él decía que vendría un juicio. El diluvio fue un juicio de Dios sobre el mundo impío, que no creyó, que desobedeció, que prefirieron vivir en el pecado y no obedecer a Dios. Lo mismo que este tiempo. Todas las dispensaciones, hermanos míos, han terminado en juicio. Y cuando Cristo venga y saque a su iglesia de la tierra, por la cual muchos se han reído, muchos se han burlado, todos aquellos que no han querido obedecer y escuchar a la voz de Dios, que prefieren vivir en el pecado, en la maldad, aleluya, el juicio de Dios viene también sobre un mundo impío. Esta, hermano mío, dispensación también termina en juicio. Y ese juicio
es la gran tribulación. Para eso está la iglesia aquí. La iglesia, el Señor la puso como luz en medio de las tinieblas. La gente no sabe a dónde va ni a dónde viene, como estábamos nosotros antes, perdidos totalmente. Hoy no estamos perdidos. Hoy sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. ¿Por quién? Por Cristo el Señor. Por eso es que hay que predicar el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la gracia, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es responsabilidad de la iglesia. No hablarle tanto a la gente las bendiciones que Dios le ha dado. Porque la gente es arrastrada a eso. Hoy Dios me ha sanado mucho a mí. Hoy Dios me ha bendecido mucho. Hoy Dios me ayudó en esto. No, predique a Cristo. La primera cosa que hay que hacer en el evangelismo es, hermano mío, enseñarle e indicarle a la gente que es un pecador y que como pecador está perdido y está perdido eternamente. Esa es la predicación, hermano. No hablar de cuánto Dios nos ha dado. Y mucha gente, yo he estado al lado de gente que lo único que hace es hablar de sí mismo, de lo que Dios le ha dado. Esas son añadiduras, hermano. Esas son añadiduras. Lo más importante es que la persona entienda que es pecador y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, la salvación, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es predicar evangelismo, hermano. A su capacidad, a su forma, con su carácter, con lo que usted quiera, pero la palabra es la misma. Puede ser muy enfático o puede ser más dulce, más suave, como sea, pero la palabra es la misma. Santo es el Señor. Entonces, hermano mío, algo que no está haciendo la iglesia hoy día. Entonces debemos predicar la palabra, advertir a los demás de lo que viene, no de lo que ya pasó. Ya pasó, eso es historia. Nos sirve para ver cómo terminaron aquellos que no obedecieron a Dios. Así también va a terminar esta generación que no quiere obedecer a Dios, que le han dado vuelta a la espalda a Dios. Gobiernos comunistas. Y usted cree que me da miedo predicar si estoy delante del presidente y delante de ellos mismos les predico, porque yo estoy predicando la palabra de Dios. Ellos también tienen una preciosa alma que salvar y también tienen que ser responsables, pero no creen en Dios. Ir por el mundo y predicar mi evangelio, dijo el Señor. El que cree y es bautizado será salvo, mas el que no crea estará bajo condenación. No porque el Señor le condene, sino que por su incredulidad se condena a sí mismo. ¡Aleluya! Gobiernos comunistas, hermanos, que quieren sacar a Dios de la nación, que quieren sacar a Dios de la iglesia. Por eso viene juicio de Dios sobre el mundo impío. Naciones riquísimas, hermano. Eso ha pasado en Cuba. Eso ha pasado, hermanos míos, en Nicaragua. Eso ha pasado en Venezuela. ¿Por qué? Porque los gobiernos comunistas, hermanos, han sacado a Dios de la nación. Y cuando sacan a Dios de la nación, viene el juicio de Dios sobre el mundo. Y lo pagan todos los demás. Santo es el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre, iglesia. Porque cuando un hogar no tiene a Dios en su vida, en ese hogar hay destrucción. En ese hogar hay dolor. En ese hogar no hay paz, no hay gozo, no hay alegría. Santo es el Señor. Porque un hogar cristiano tiene que estar estas bendiciones de Dios, hermano mío. La iglesia está bendecida. ¿Está bendecido usted o no? Porque Dios bendice a su iglesia. Con toda bendición del cielo ha bendecido a su iglesia. Pero cuando alguien saca a Dios de su vida, sobre esa persona viene ruina. Por lo tanto, si un presidente saca a Dios de la nación, sobre la nación viene ruina. Porque vienen juicios de Dios, hermano. Muchos conocen al Dios de amor nomás. No conocen al Dios de juicio. Bueno, conozca también al Dios de juicio. Porque muchos no se atreven a predicar estas cosas. Les da miedo predicar. Y al instante dice, yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Se me olvidó decirle que dividí esto así. Del 4, 1 al 3 está el trono, lo que Juan vio. El trono en el cielo. Del 4 al 8 está el entorno, porque él ve clarito. Luego del 9 al 11 está el tema, o sea, la reacción que tuvieron los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Entonces estamos primero en el trono. Cuando escucha la voz que le dice, sube acá. Él estaba en el Espíritu. En el capítulo 1 dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Que muchos lo sitúan como si fuera el día en que los judíos tenían santa convocatoria, santa convocación. Que ellos se juntaban a la asamblea para alabar a Dios. Eso, hermanos míos, es una de las interpretaciones que hay con respecto al día del Señor.
El día del Señor para ellos era cada primer día de la semana. Ellos se reunían cada primer día de la semana. Y primer día para los judíos era el día domingo. Para nosotros el primer día de la semana es lunes, según el calendario judío. Por lo tanto, él no estaba en el día de culto, donde ellos se congregaban. Cuando dice que estaba en el día del Señor, estaba en el Espíritu. Porque cuando alguien está en el Espíritu, hermanos míos, Dios lo levanta, le habla y le muestra cosas extraordinarias, cosas maravillosas, como las que vio Pablo. Pablo también vio cosas extraordinarias. Dice que fue sacado del cuerpo. Si en el cuerpo o fuera en el Espíritu, no lo sabe, dice. Dios lo sabe. Fue transportado, dice, al tercer cielo, donde oyó palabras inescrutables. Dice que no le es dado a hombre explicarlas. Palabras inefables, imposibles de repetirlas. No debía contarlas él. Con lo contrario, aquí a Juan se le permite hablarlas. Se le permite, ¿para qué? Para advertir precisamente a la iglesia, por hermano. Si primero a la iglesia, aleluya, el amor que Dios le tiene a la iglesia, el amor que Dios le tiene al mundo entero, porque por amor dio a su Hijo, no queriendo que nadie se pierda. Entonces estaba en el Espíritu. Y ya aquí un trono establecido en el cielo y uno sentado. Es el cuadro que él vio. Dice que él vio un trono que no estaba vacío. Y uno dice que estaba sentado. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y mire, y el aspecto, por eso aquí él lo explica. En la forma que él puede darnos a entender lo que él estaba viendo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. O sea, cuando ve el trono, él nos explica, era la único, hermanos míos, el jaspe, la cornalina, la esmeralda. El jaspe es de color rojizo. La cornalina es un color anaranjado. Y la esmeralda es de un color verde. El arcoíris era de ese color. Por lo tanto, él lo que está viendo, él lo trata de explicar obviamente, en los materiales que él conocía. Él relacionó la gloria del que estaba sentado ahí. Lo relacionó la gloria, la hermosura, la majestad. Porque si usted ve estos, hermanos míos, yo le invito para que usted después los busque. Porque hay muchos materiales de lo que está construida la Nueva Jerusalén. Y yo los busqué todos, hermanos míos. Qué materiales más hermosos. Son joyas preciosas. Son joyas de un valor, pero tremendo. Bendito sea el Señor. Son piedras preciosas. Esto, hermano mío, el jaspe, la cornalina, la esmeralda. Son, hermanos, joyas preciosísimas, muy carísimas. Y a la vista son muy hermosas, hermanos. O sea, él, eso es lo que ve. Dice, había uno sentado, y el que estaba sentado, ¿quién era? El gran Dios, aleluya, al cual nosotros le servimos, al cual nosotros le alabamos, le adoramos. Él no nos dice, hermano mío, que tenía esta figura, se dio cuenta, sino que él sabía quién estaba ahí, pero él no vio cosa clara, sino que solamente el aspecto, la gloria, recuerden que Dios es espíritu, la gloria que vio ahí, la hermosura que él vio, es lo que a nosotros él nos explica. Primera cosa. Y luego dice, luego viene el entorno. Eso era el trono en sí. Luego viene el entorno. Y alrededor del trono, por eso lo dice, había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Con respecto a esto hay varias explicaciones. Yo no voy a tomar ninguna de ellas. Porque no hay un versículo bíblico que a mí me diga quiénes eran estos 24 ancianos. O algunos dicen que eran ángeles. Eso sería un grave problema porque jamás la Biblia dice que los ángeles van a reinar. El Señor dice en Apocalipsis 1:6 que somos reyes y sacerdotes. Eso, hermano mío, dice que reinaremos con Él. Eso está solamente para la iglesia. Nosotros, hermano mío, aquel que venciere, dijo el Señor, Él le dará todas las cosas. A la iglesia del Señor, la iglesia del Señor es la que va a reinar. El hecho de verlo con vestiduras blancas da la apariencia de un hombre. Los ángeles no envejecen. Los ve con coronas y los ve, eso es lo que había. Por lo tanto, estos 24 ancianos yo podría decir que son los 12 apóstoles y que son los 12
hijos de Jacob, podría decirlo, pero en la Biblia no lo enseña. Creo que hay cosas en el libro de Apocalipsis que solo la vamos a entender cuando lleguemos al reino de los cielos. Lo importante es lo que él ve. Dice que es como, hermano mío, figúrese la grandeza. Figúrese, para poder entender bien esto celestial, imagínese usted un trono aquí en la tierra, un rey aquí en la tierra. Cuando usted ve, hermano mío, sus tronos son majestuosos. El lugar donde se sientan los reyes terrenales es un lugar maravilloso, es un lugar precioso. Salomón hizo un trono maravilloso, lo hizo de marfil. Marfil era carísimo, es carísimo, escasísimo. Y dice que lo recubrió todo con oro macizo, santo es el Señor. Y puso 2 leones acá y lo hizo de 6 gradas. Y dijo que hizo 6 leones acá y 6 leones acá, más los 2 que tenía a los lados. Santo es el nombre del Señor. 12, 14 leones. Dice que en ningún reino se había hecho lo que Salomón hizo. La hermosura del trono. Ahora, eso es terrenal. Figúreselo ahí arriba. Así lo podemos entender mejor. Si Él es dueño de todas las cosas. Oh, yo solo me imagino, hermano mío, cuando lleguemos, porque un día vamos a ver también. Usted y yo vamos a ver ese trono un día. Amén. Un día vamos a llegar delante de ese trono también nosotros. A postrarnos, Señor, lo hemos hecho. ¿Por qué usted cree que aquí cuando estamos en su casa nos postramos delante de Él? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si aquí en la tierra, hermano mío, la gente le rinde honores y se postran delante de un Rey, ¿cuánto más delante del Rey de Reyes, delante del Señor de Señores, delante del Todopoderoso, delante de su hermosura, delante de su grandeza? Porque eso es lo que Juan está viendo, algo extraordinario. Y los 24 ancianos, y fíjese que todos los reyes tienen una corte. Se usaba mucho en la antigüedad, hoy ya no se usa. Ellos también tenían una corte de consejeros y ellos eran los que estaban sentados a su lado. No es que estos sean consejeros de Dios, porque Dios no recibió jamás consejo de nadie. Lo dice su palabra también. Pero de alguna forma, cuando lleguemos allá le digo, porque muchos dicen que es figura de la iglesia glorificada, pero la iglesia todavía no está en el reino de los cielos. Lo importante es que Juan lo que vio es 24 ancianos ahí, que tenían ropas blancas y tenían coronas de oro. Luego el 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos. Aleluya. Allá no va a necesitar mi esposo una pastillita, porque mi esposa tiene pánico con los rayos, con los truenos, con los relámpagos. Tiene crisis de pánico. Y dice, ¿cómo lo voy allá arriba no vamos a estar en carne, hermano? Aleluya. Yo digo, cuando hay trueno y relámpago, mi Señor está durmiendo una siesta, hermano. Si ese cuando hay trueno y relámpago, mucha gente se asusta. ¿Sabe lo que yo hago? Aleluya, yo me paro afuera y levanto mis manos y glorifico al que vive por los siglos de los siglos, porque eso es lo que Juan, todo viene de allá arriba, hermano. La naturaleza tiene quien la ordene, la naturaleza tiene quien la mande, tiene quien la creó. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esto, hermano mío, nos recuerda a cuando Dios dio la ley a Moisés en el Sinaí. ¿Se recuerda? Santo es el Señor. En el libro de Reyes, hermano mío, está cuando Moisés va al monte Sinaí. Él va a recibir la ley de Dios y dice la palabra del Señor que hubieron truenos, que hubieron relámpagos, que la gente que estaba ahí, recuerde que ahí Dios puso límites, ahí baja la gloria, el Dios mismo. Eso quiere decir, hermanos míos, cuando baja ahí y Dios habló con Moisés y le dio, dice que era el dedo de Dios el que estaba escribiendo. No era Moisés, era el dedo de Dios el que estaba escribiendo. O sea, quiere decir que cuando Él baja, su gloria, su grandeza, su poder, su autoridad, era acompañado de un ruido pero ensordecedor, potente, glorioso. Fue tan terrible que dice que Moisés estaba asustado. Dice que el pueblo estaba asustado, que ellos pedían, lo dice el libro de Hebreos capítulo 12, dice que ellos pedían que no les hablara más. ¿Cómo sería la voz de potente? Porque esa es la voz de Dios, iglesia. Es una voz potente, es una voz de autoridad. Por eso cuando Dios habla a su iglesia, Dios espera que su iglesia obedezca.
lo que hizo con el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel murió? ¿Por qué padecieron? Por desobedientes, por la soberbia, por no hacer lo que Dios mandaba. Porque mucha iglesia hoy día sufre, porque muchos cristianos sufren por desobediente, por no obedecer lo que Dios manda y no hacer lo que Dios dice. Santo es el Señor. Y le echan como excusa, le echan la culpa al diablo. Mentira, hermano. Eso es solo justificar nuestra desobediencia, nuestra porfía, el no querer andar como Dios manda, sino como yo quiero andar. Evangelio a mi manera. Amurrado, taimado ahí. Así voy a servir. ¿Y qué tanto? Siga así. Siga así. Si usted es libre de tomar la decisión que quiera, andar como usted quiera. Pero la bendición de Dios viene en aquellos que lo obedecen. Porque hay consecuencias para la obediencia y también para la desobediencia, iglesia. Santo es el nombre de Dios. El pueblo de Israel sufrió todos esos años, toda la consecuencia que sufrió, aunque Dios seguía siendo su Dios. Pero ¿cuánto tuvieron que padecer? Por desobediente. Porque cuando Dios baja, Dios mismo baja, su gloria baja ahí. Eso es lo que Juan estaba viendo, la gloria de Dios. Entonces, ¿saben lo que pasa, hermano? Que a veces no hemos conocido muy bien a Dios. Hay personas que conocen a Dios por encimita, conocen al Dios de amor, al Dios maravilloso, muchos creen que Dios soporta todo, aguanta todo, que todo le gusta. Como que se creen hijos regalones de Dios, como que Dios nunca los va a tocar. No es así, hermano. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Santo es el Señor, porque Dios nos habla, Dios nos habla, Dios nos habla, y no, y no, y no. Y Dios, qué terrible, hermano, cuando Dios me ha hecho a un lado. Y muchas veces he hablado. Y he visto, y yo he hablado, hermano. No es que Dios me haya dicho, anda. No, he hablado, el Espíritu Santo, Dios mismo ha hablado. Dios mismo ha hablado aquí. Y la gente no obedece. Y ha desobedecido. Y el pastor, y le echa la culpa al pastor, porque no han conocido a Dios. Porque no se han doblegado delante de Dios. Y yo los he visto. Cómo han tenido que sufrir. Cómo han tenido que padecer. Entonces, hermanos míos, primera cosa es necesario conocer a quién le estamos sirviendo. Y postrarse y reverenciar y reconocer y temblar delante de su gloria, delante de su presencia. Santo es el nombre del Señor. Hay muchos hermanos míos que han tomado al soberano, a Dios, como si fuera un títere, hermano. Se han burlado aún dentro de la iglesia. Por eso que el juicio debe comenzar primero por la casa de Dios. Por eso que Dios le habla a esta iglesia, a las iglesias del Asia. ¿Por qué desaparecieron? Porque no obedecieron, no tomaron la recomendación. Hoy día también Dios a esta iglesia y a toda iglesia, Dios hace una recomendación. Somos llamados siempre al arrepentimiento, a deponer nuestras malas actitudes, a arrepentirnos de nuestro pecado. Y si nos arrepentimos de todo corazón, Dios oye y perdona nuestros pecados. Pero si seguimos en rebelión, no hay cosa que a Dios le desagrade más que la rebelión, hermano. Que la obstinación de cristianos que no quieren avanzar y ahí se quedan nomás. Y no, y no. Bendito sea el nombre del Señor. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Recuerde que allá dice Juan que él vio calles de oro, mar de cristal. Por eso no cualquiera entra allá, por eso dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Imagina cómo andarían robando de nuevo allá arriba. Cómo andarían ahí con un saco sacando pedacitos de calles de oro, hermano, mar de cristal. Estuve viendo una foto, hermano, de un mar cristalino, hermano. ¿Cómo podría ser? Oh, qué cosa. No estamos hablando solo de vidrio, estamos hablando de cristal, estamos hablando de algo fino. Un mar de cristal, no es algo liso. Mar de cristal, algo precioso, algo a la vista, hermano, maravilloso. Te ve ese mar que está aquí y usted da gloria a Dios. Por lo que Dios creó, imagínese allá arriba. Es un mar de cristal, calles de oro. Santo es el Señor, así que no envidie usted los que vienen en Chicureo, no envidie los que vienen en Las Condes, no envidie los que vienen en naciones millonarias, no se preocupe, preocúpese si usted verdaderamente cree en Dios, verdaderamente cree en su palabra. Hermanos míos, eso es eterno, para ellos esto es pasajero, para nosotros es eterno. Amén, Señor. ¿Dónde va a andar usted? ¿Dónde va a estar usted? ¿Dónde va a vivir usted? ¿Cuántos van a estar allá? Amén. ¿Cuántos están seguros? Amén. ¿Sabe la casa que tiene allá usted? Amén, Señor. Dice que la Nueva Jerusalén, la puerta, dice, que es una perla. Oh, gloria a su nombre. Una perla la puerta. ¿Dónde vamos a estar nosotros, hermano? Ahí vamos a reinar, ahí vamos a vivir. Vamos a reinar por un milenio, 1000 años, aquí en la tierra. Y luego en la eternidad, ahí arriba en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Por eso no importa que le digan loco.
Yo no sé si usted cree esto. ¿Lo cree de verdad? Amén. Y no le importa que le digan loco por eso. Amén, Señor. Hace muchos años, cuando estuve en la cárcel, hermano, fuimos a predicar al patio de los piantados, de los que están loquitos. Para que usted sepa, hermano, andan loquitos con Biblia. Lo mismo que en el psiquiátrico. Se fueron mucho a la palabra, se fueron mucho al espíritu. Exageraron. Por eso dice Pablo que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, para que no hagáis lo que quisieran. Hay algunos que se van solo al espíritu. Espíritu, espíritu, espíritu. Hermanos míos, y no entienden al pecador. Como había un varón en la iglesia, dijo: un día busqué los versículos más duros para predicar. Y le andaba echando los perros a todas las hermanas en la iglesia. Murió jovencito, era un sinvergüenza, que andaba dentro de la iglesia buscando por ahí oportunidad. Y ese supuestamente era el espiritual que había. Hay muchos que se han ido exagerados. Por eso dice, se oponen. No podemos irnos solo al espíritu y tampoco a la carne. ¿Lo entienden eso, hermanos míos? Eso es un equilibrio, es un centro. No podemos vivir totalmente en la carne, pero tampoco solamente en el espíritu, porque no se puede. Personas se han vuelto locas. Fuimos a predicar ahí, hermano, y los hermanos me dijeron: ¿qué orar, ayunar? Aquí, hermano, quiero que aquí es frígida la cosa. De repente están los locos, le quieren pegar a uno. Bueno, le dije: ese será usted, pues yo voy con el Señor. Yo voy confiado. El Señor que yo sirvo es grande y poderoso y Él me dio autoridad, y lo que tienen ellos son demonios. Así que vamos nomás. Y estábamos predicando, hermano, y me llamó la atención, nunca lo he olvidado, que había uno, hermano, que se sentaba en una silla, en una banquita que había ahí. Se sentaba y tenía algo en la mano, que era como una revista. Y lo tomaba, lo miraba y lo lanzaba para atrás. Pasaban unos segundos, lo miraba y lo iba a buscar. Y se volvía a sentar. Y repetía todo el rato. A él no le importaba lo que decían los demás. Y yo de ahí tomé este ejemplo que les digo a ustedes. No me interesa que los demás me digan que estoy loco. Porque sí que nosotros sí estamos cuerdos. Y como dijo una hermana: cállate loca, le gritaban predicando en la calle. Sí, es verdad que estoy en cristiano de verdad, hermano. No que, ay, lo que me dijeron, no voy más a predicar. Sí, estoy loca, pero si estoy loca es por Cristo, por el Señor que dio su vida en la cruz del Calvario. Y allá arriba en el reino de los cielos hay un manicomio, y allá me voy a ir a internar con mi Señor por una eternidad. Ahí quedaron los endemoniados, avergonzados y se tuvieron que ir. Amén, hermano. Porque cuando el diablo se levanta, usted no se achunche, hermano, perdónenme el término. Usted no se intimide. Si usted tiene autoridad de Dios, usted tiene que encarar a los demonios. ¿Qué pasó? Y nos llaman al pastor: venga a orar por mí. ¿Ah? Pastor, venga a orar por mí. No, hermano mío, eso es cuando lo hacen llegar. Está bien cuando somos nuevecitos. A excepción que haya un demonio muy grande y no pueda, entonces vamos en patota y lo llamo igual. ¿O no? Amén. ¿Cuántos tienen autoridad aquí? Amén. Autoridad, el Señor dijo que a sus discípulos les dio autoridad para que en su nombre echáramos fuera demonios, hermano. Y los demonios, yo siempre digo, cuando voy caminando para allá, ya van arrancando. ¿Saben por qué? Porque no me ven a mí, ven al que va conmigo. Y el que va conmigo se llama Jesús. ¿De acuerdo? Los demonios: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y los demonios saben quién tiene autoridad y quién no. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Estará el valiente aquí cuando llegue a su casa, cuidadito. No es de cosa que el maligno le salga, así que está ahí aniñadito allá, está ahí en grupo. Ahora, ¿qué pasa? Amén. Y lo ponga a prueba, lo reprueba el Señor ahí, por hermanos míos. Porque es así, Dios, hermano, permite para probar si lo que decimos lo creemos realmente o no. Santo es el Señor. Hay uno que solo que está oscuro de ahí para allá le da miedo, pero se me le que ahí, pastor, porque está oscuro ahí. Lleno de la autoridad de Dios. Entonces, ahí quedamos. Y delante del trono había como más de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Semejante a un león, no era un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y estos 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y estos, hermanos míos, 4 seres vivientes, en Ezequiel capítulo 1, versículo 1,
Dios también cuando llama a Ezequiel, al profeta, también él ve esta visión. Él también vio a estos 4 seres vivientes. Y dice, estos seres vivientes no están quietos. Dice que donde el Espíritu iba, dice que ellos se movían. Ellos están delante del trono y rodean el trono. Y esto, hermano mío, dice la palabra del Señor, que el ojo de Jehová en todo lugar está. Estos son los encargados, hermanos míos. El ojo de Dios, dice que tienen ojo por todos lados. Eso quiere decir, por eso que Dios, hermano mío, si nos vamos allá arriba de las nubes, si nos escondemos allá abajo, debajo del mar, debajo de una peña, ahí el ojo de Jehová nos ve. Esto me hace recordar cuando estaba en la cárcel, hermano. Y yo todavía fumaba. No he visto, hermano, mis primeros días. Y allá eran estrictos con eso. Habían piezas de hermanos donde uno lo llevaban y ahí no se podía hacer eso. Así que yo me iba escondido a la pieza de otras personas que no servían al Señor. Llegaba del culto y me iba a fumar mi cigarro escondido. Me escondía de los hermanos yo. Y un día estaba fumando, hermano mío, y sentí y vi ojos en las 4 paredes de la habitación. Y sentí un temor, no sentí miedo, sentí temor. Y me sentí observado. Cuando sentí temor, miré el cigarro y dije, ¿quién es el más poderoso? Dios o el diablo. Dios, dije, apagué el cigarro y me fui a orar. Y le pedí al Señor y se acabó el vicio del cigarro. Entonces entendí, cuando yo leí la Biblia me di cuenta, dije, el ojo de Jehová verdaderamente en todo lugar está. En todo lugar nos ve, no solamente aquí. Bendito sea el Señor. Bueno, y el resultado de esto, ¿cuál fue la reacción? Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ellos no cesan. Dice que están día y noche, constantemente glorificando, alabando, exaltando el santo nombre de Dios. Por eso, hermano mío, cuando cantamos la alabanza hay que vivirla. Esa alabanza que dice, santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Eso quiere decir, hermano mío, que no es cantar por cantar, es cantar con inteligencia, es saber que mientras la iglesia le alaba, nos unimos a ese coro angelical que están día y noche, y a todos los ángeles que están en multitud. Dice que Él nos vio y dice que eran millones y millones, y día y noche alaban, bendicen, glorifican al que está sentado en el trono. Por eso cuando usted y yo venimos a este ratito, hermano mío, cuando nosotros cantamos a ese Dios. Alabamos a ese Dios soberano, alabamos a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que está mirándonos, hermanos, porque Dios ve el actuar, el accionar de su iglesia, cómo su iglesia le alaba, cómo lo hace, cuál es la gratitud, cuál es la pasión, cuál es el amor que hay por el que lo dio todo por nosotros, iglesia. Santo es el que vive por los siglos. Los 24 ancianos dicen, mire, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y Juan ve esto, solo lo voy a resumir. Eso es lo que Juan ve. Eso es lo que viene, se los vuelvo a recordar, después del arrebatamiento de la iglesia. Juicios de Dios sobre la tierra. Dice, cuando Juan ve esto, la acción de los 4 seres vivientes y de los ancianos adorando, ellos se postran. Hermano mío, por eso cuando nosotros estemos aquí, rendamos todo nuestro ser delante del Señor. Rendamos toda nuestra voluntad, todos nuestros títulos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, porque todo lo que somos y tenemos es gracias a Él. Y reconocer, hermano, por eso que el Padre dijo al Señor Jesús, tales adoradores busca, que lo adoren en espíritu y en verdad, no de boca, no cantar por cantar, sino que de todo corazón. Santo es su nombre. Hermanos míos, cuando ellos se postraban, los ancianos dicen que se postraban delante de Él, se postran delante de Él y sacan sus coronas y las rinden, porque entienden que Él es el soberano, que solo Él es digno, y usted lo reconoce. Usted lo entiende, usted lo comprende. Si lo hace así, cuando usted la alabe, alábelo a Él. Usted, hermano mío, cierra sus ojos. Usted no tiene que mirar qué es lo que hace el del lado, qué hace, qué no hace. No, usted a eso vino, a alabar a ese Dios soberano, todopoderoso, que trae juicio sobre un mundo impío. Porque cuando Juan vio lo siguiente que vio, dice que vio en la mano derecha del que estaba sentado, o sea, en la mano derecha de Dios, dice que Dios tenía un libro.
que estaba escrito por dentro y por fuera, y que tenía 7 sellos. Ninguno dice, Juan dice que él lloraba mucho, porque no se halló ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, que fuera digno de abrir los 7 sellos. Y yo lloraba mucho, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá. ¿Usted sabe quién es? Se llama Jesús. El que venció la muerte, venció el mundo, venció el diablo y a los demonios los expuso públicamente en la cruz del Calvario. Al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, al que está esta noche aquí en medio de su pueblo, al que está bendiciendo su iglesia, a quien pertenece la gloria, los siglos por los siglos. Amén, aleluya. Santo es su nombre. A ese Señor que está aquí, a ese le sirve a usted, conózcalo bien. Y teman delante de él, no solo su iglesia, sino también el mundo entero, ante el Dios de juicios, ante el Dios que ve todo, porque dice que un día, hermanos, serán abiertos los libros de la vida. El mar entregará sus muertos, dice. Todos serán juzgados, y eso el mundo entero tiene que escucharlo, tiene que reconocerlo, tiene que quedar responsable de que no lo que hacen no quedará impune, tal vez aquí en la tierra, pero no allá arriba en los cielos. Dice, hermanos míos, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es el linaje de David. Santos al Señor. Y miré, dice, estoy leyendo el 5 para adelante, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Él sí, a él lo conocía. A él sí que lo conocía, por eso lo describe bien. Porque recuerde que Juan fue discípulo del Señor. Como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, por favor, discúlpenme un momento más, pero yo quiero leerles esto. No puedo dejar, porque aquí hay gloria de Dios. Y yo quiero que usted siga la lectura conmigo. Mire cómo se refieren a él. Por eso, hermanos míos, yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos estado enamorados. Bueno, hasta el día de hoy yo estoy enamorado de mi Señor Jesús y estoy enamorado de mi esposa. Y la amo. Bendito sea el Señor. Y cuando uno ama, uno hace o dice cosas hermosas, ¿verdad? Bueno, si usted ama al Señor, cuando usted lo adore, cuando usted lo alabe, no sea frío, hermano. No sea fría, hermano. No sea fome. No cante los cánticos porque se le dicen. No. Sepa que Él le está cantando. Porque al Señor se le sirve por amor y por gratitud, no por otra cosa. Por eso cuando usted lo exalte a Él, si no tiene palabras, no sabe, aquí dice no hay palabras. Bueno, yo he copiado muchas palabras de las que dice Juan. Muchas palabras que hay arriba en el cielo usaban los ángeles y los seres, hermanos, los 4 seres vivientes y los ancianos. Hay cosas aquí que podemos ver y copiar. Estas son las cosas que hay que copiar. Estas son las cosas que hay que practicar también, iglesia. Y cuando hubo tomado, voy a leer 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, y vuelven otra vez, miren, y los 24 ancianos se postraron, aleluya. Y Ramasah alama Eva, y Masaya alaba Kanda Sokiva. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso. De incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sean la alabanza
la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron delante de su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gloria sea su nombre. Ahí hay poder, porque en la palabra de Dios hay énfasis, porque en la palabra de Dios hay poder, porque esto es verdad, porque esto es real, iglesia. Santo es su nombre. Que lo que tenían esos 7 sellos, juicios de Dios sobre un mundo impío. Y esos son los juicios de Dios cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia sea levantada y la iglesia vaya delante del justo juez a recibir corona, a recibir premio, a recibir galardón por el trabajo, por el servicio, por haber padecido, por haber sufrido la afrenta, la vergüenza, la burla y todo el cansancio, las enfermedades y todo lo que hemos vivido. En ese entonces recibiremos premio. Recibiremos corona y podrá decirnos el Señor, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Y nos va a vestir el Señor con ropa blanca y coronas de oro. Y vamos a pasar a esas grandes mesas donde dice que el Señor mismo nos va a servir. Oh, gloria a su santo nombre. Mientras tanto, aquí en la tierra, juicios de Dios sobre aquellos que se han burlado, sobre aquellos que han escupido, sobre aquellos que han tenido por inmunda la sangre preciosa del Cordero de Dios. Pero su iglesia está salva, su iglesia debe ver gozo, en su iglesia debe haber alegría, en su iglesia debe haber regocijo, porque su iglesia ha sido salvada, su iglesia ha sido librada. Gloria a Dios para siempre, bendito sea su nombre, gloria sea a Dios. Pero al parecer soy el único contento aquí yo. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esto hay que creerlo, porque lo creo con todo mi corazón, porque no hay duda que venga a mi mente a hacerme dudar de esto. ¿Sabe por qué? Porque lo dijo mi Señor. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Eso quiere decir verdadero. Por eso, iglesia, vale la pena. Como le dijeron los discípulos, nosotros hemos dejado todo. ¿Qué es lo que ha dejado usted, hermano? ¿Qué es lo que ha dejado usted? Si solo piense, ¿qué ha dejado usted? ¿Lo han golpeado por el Señor? ¿Ha estado preso por el Señor? ¿Está viviendo en la calle? No, ¿cierto? Santo es el nombre del Señor. Lo único que hemos dejado es la vida pasada que nos llevaba directo al boquerón del infierno. No hemos dejado nada más. Santo es el nombre del Señor. Pero mire lo que Él nos ofrece. Mire lo que hay ahí arriba. Por eso vale la pena servir al Señor. Por eso vale la pena ser fiel. ¿Por qué, hermanos míos? Porque muchos se han apartado. Mi Biblia llegaba hasta Judas. No leí Apocalipsis. La iglesia hasta ahí se acababa. Ahí termina el periodo de la gracia. Pero aún en la gran tribulación, Dios va a tener misericordia. Pero eso es tema para otro día. Que Dios me los bendiga grandemente. Sea fiel usted. Permanezca. Trabaje en la obra del Señor. No sea perezoso. No esté sin hacer nada. Aquí estoy, Señor. Quiero trabajar. Quiero hacer algo para ti, Señor. Y haga algo para el Señor. Recuerde que un día vamos a llegar delante de su presencia. No vaya a estar mirando para el lado usted. Sí, ¿por qué más? ¿No? Sí, el rey y yo. Súbdito nomás. Tremenda recompensa y yo. El Señor es justo por nosotros. Él va a pagar justamente. Así que sea mucho o sea poco lo que usted haga, pero no deje de hacer. Manténgase haciendo. Hágalo para Él. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre. No para el pastor. Porque, hermanos míos, yo no tengo manera de recompensarlo de ninguna manera. Yo solo me alegro cuando un cristiano ha entendido que ha sido llamado para trabajar y está activando la iglesia, porque para eso fue llamado. Me alegro. Pero está trabajando para su Señor. Usted y yo trabajamos para Él. Con los ojos puestos en el galardón, dice su palabra. Póngase en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el santo nombre de Jesús, exaltamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, mi Dios. Y te damos gracias, Padre justo, por tu amor, Dios, por tu misericordia. Señor, por lo que tú nos has dado, Señor. Por lo grande que tú tienes para tu iglesia, Señor. Padre mío y Dios mío, ayúdanos a advertir a este mundo, Señor.
un mundo impío, Padre, que ha tenido por inmunda y que ha pisoteado el sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Pero Señor, tú eres Dios de amor, pero también Dios de juicio, mi Señor. Y esos juicios vienen, Señor, sobre el mundo impío. Señor mío, por eso te damos gracias como iglesia, Señor. Gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado. Ayúdanos a cuidarla y ayúdanos a proclamar a los demás, Señor, la salvación, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Tú quieres que todos, Señor, procedan al arrepentimiento. Pero, Señor mío, hoy por hoy, Señor, cada vez la gente está más lejos de ti, Señor. Cada vez más se alejan de ti, Señor. Las familias te están sacando, Señor, de sus hogares, de sus centros. Naciones, Señor, que están sacando, Dios mío, cerrando tu iglesia, no permitiendo que se ore, Señor, no permitiendo que se alabe tu nombre. Pero todas estas cosas tú las tienes en cuenta. Y un día, Señor, cuando tú levantes a tu iglesia, el mundo entero se dará cuenta que lo que predicábamos es verdad, Señor. Porque así como en los tiempos de Noé dijiste tú, Señor, así será tu venida. Es señal clara, Dios. El mundo está viviendo en el pecado, Señor. El mundo, Dios mío, está viviendo perdidamente, Señor. En delito, Padre. En placeres, en pecado. Y no quieren volverse a ti, Dios. Semejante a los días de Noé. Hasta el día en que vino el diluvio, Señor. Como se reían y se burlaban de aquel siervo tuyo, Dios. Pero llegó el día en que tú, Señor, trajiste el diluvio, Dios. Y todos perecieron. Y aquella dispensación terminó en juicio. Hoy también será así, Señor. ¿Cuántos se burlan? ¿Cuántos se ríen? ¿Cuántos, Señor, están matando a los cristianos, Señor? Solamente por adorar y alabar tu nombre. Pero un día, Señor mío y Dios mío, tú, justo juez, juzgarás todas estas cosas. Por eso, Señor, guarda tu iglesia. No solo, Señor, los que están aquí esta noche, sino oro por tu iglesia en el mundo entero, Dios. Oh, gloria a su nombre. Guarda tu amada, Dios. Guarda tu iglesia. Protege a tu iglesia. Aquellos, Dios mío, que han quedado en el camino, que han caído, levántalos, Señor, para que sigan adelante, Dios. Restaura lo que está dañado, Padre. Lo que hemos dañado, Dios, restáuralo, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido, Padre. Por misericordia, Señor. Guarda tu iglesia, sobre todo en aquellas naciones, Dios, donde son perseguidos, donde son encarcelados, donde están pagando con su vida el predicar tu evangelio santo, Señor. Porque hay un lugar mejor, Señor. Y es allá arriba en el reino de los cielos. Gracias, Señor. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza. Y a ti te la damos, oh Dios, por intermedio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre.